Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Llegamos al fin de semana y vamos a compartir la palabra que se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 11, y la palabra lleva por título La veracidad histórica de Jesús. Ahora, hermanos, quiero que se acuerden del evangelio que les he predicado. Este es el evangelio que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. También por medio de este evangelio se salvarán si se mantienen firmes en él tal como yo los anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado de la misma tradición que yo recibí, a saber que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, y la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya hayan muerto. Después se apareció a Santiago y luego a los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como un niño nacido anormalmente, pues yo soy el menos importante de los apóstoles y ni siquiera merezco llamarme apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero soy lo que soy porque Dios fue bueno conmigo y su bondad para conmigo no ha resultado en vano. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino Dios, que en su bondad me ha ayudado. Lo que importa es que tanto yo como ellos, esto es lo que hemos predicado y esto es lo que ustedes han creído. Pablo declara el evangelio que les he predicado a los santos de Corinto. Cristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y se apareció a varias personas, entre ellos a Pablo. Pablo confiesa que es solo por la gracia de Dios que es llamado apóstol, habiendo sido perseguidor de la iglesia del Señor. Los discípulos testigos. La clave del evangelio está en la muerte y la resurrección de Jesucristo, y sobre este fundamento ha sido levantada la iglesia. Si retenemos el evangelio, somos salvos; si no, hemos creído en vano. Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo menciona a los testigos oculares de la resurrección de Jesús, que son más de 12, llegando a ser centenares de personas. Muchos de ellos estuvieron con vida en el momento en que Pablo escribió Primera de Corintios. Esta es una confirmación de la veracidad histórica de la resurrección de Cristo. Jesús es el Hijo de Dios que murió y resucitó. Él es el Salvador y Señor que perdona nuestros pecados y el único camino de salvación. ¿Quiénes fueron los testigos oculares de la resurrección de Jesús? ¿Cuál es la evidencia que me confirma que la resurrección es un hecho histórico? Pablo se ha convertido en un evangelista después de tener un encuentro personal con Jesús resucitado. El apóstol Pablo se refiere a sí mismo como un abortivo, o sea, el más pequeño de los apóstoles e indigno de ser llamado apóstol porque ha perseguido a la iglesia de Dios. Pese a esto, el Señor lo ha levantado como ministro a los gentiles. Pablo repite 3 veces que es por la gracia de Dios que ha trabajado más que todos los apóstoles, con la misma fe que los 12. Pablo ha predicado el mismo evangelio que ellos. Nosotros también hemos sido salvos por la gracia de Dios y predicamos el evangelio de salvación, las buenas nuevas que Jesús enseñó a los apóstoles, y estos nos han predicado a nosotros el mensaje de la cruz y de la resurrección. ¿Por qué Pablo confiesa y dice que es por gracia de Dios que es lo que es? ¿Cómo es la gracia de Dios que guía mi vida? Señor, te alabo porque tú has cargado todos mis pecados, incluso los más profundos, para morir en la cruz y resucitar solo por amor. Ayúdame a permanecer firme en el evangelio de la resurrección. Deseo ser un fiel testigo de tu resurrección, recordando siempre que has salido a mi encuentro, siendo un vil pecador por gracia. Un ensayo para meditar al conocer al Señor de la resurrección. 130 años atrás, en la mañana de la Pascua de 1885, los misioneros Horace Hunworth y Henry Appenzell llegaron al puerto de Incheon, Corea del Sur, con el propósito de predicar el Evangelio del Señor a los coreanos que se encontraban inmersos en la oscuridad. Cada alma que conocía a Jesús
resucitado volvía a nacer, las iglesias se levantaban nuevamente y comenzaban a crecer los frutos del Evangelio en las áreas generales de la sociedad, la educación, la medicina. Cada persona volvió a vivir cuando el Señor de la Resurrección vino al mundo. De esta forma, Corea se convirtió en una nación realmente bendecida. Toda alma que conoce a Jesús, quien resucitó, se renueva cada ciudad, tribu, nación que se acerca a Él, surge una nueva obra. La vida de Pablo también cambió para siempre al conocer al Señor de la Resurrección camino a Damasco. Entonces, el camino de la persecución a los cristianos se transformó en el camino de la predicación del Señor de la Resurrección. Es exactamente la misma familia, el mismo trabajo y la misma vida, pero con un propósito distinto. Aquel que llega de manera totalmente diferente a la vida que conoció al Señor y está dispuesta a entregársela al Padre, el Señor nos dice: yo soy la resurrección de la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. El Señor de la resurrección es el poder de la esperanza y de la vida. Pablo está una vez más, ¿no?, haciendo referencia acerca de la resurrección de Cristo y de las evidencias. Estaban los testigos oculares, ¿sí?, que vieron a Cristo resucitado. Y no solamente eran los discípulos, porque muchos sí decían, porque los discípulos es un trama, no, es una trama que armaron los discípulos para que su maestro pueda decir que, claro, era verdad, porque recuerdan que Cristo había dicho que en tercer día iba a resucitar. Pero no, habían muchos otros testigos oculares de la resurrección de Cristo. Y el último de ellos, ¿no?, que tuvo un encuentro ocular, ¿no?, allí también lo es Pablo. Él va a decir: yo soy el último, soy como un abortivo, y tuvo ese encuentro con el Dios de la resurrección. Cuando tenemos un encuentro con el Dios de la resurrección, todo cambia. Todo aquello que parecía muerto resucita. Y lo vemos con Pablo, ¿no? Recuerden que Pablo iba camino, ¿no?, a persecución, ¿no? Iba a matar a todos los cristianos que encontraba en el camino, ¿sí? Los destruía, los mataba. Pero cuando se encuentra con el Cristo resucitado, cuando se encuentra con el Cristo de la resurrección, su objetivo cambia. Sigue en el camino, pero en el camino de la vida, en el camino de la resurrección. Y es quien lleva la palabra de vida, predicando al Cristo resucitado a todo el mundo conocido de ese momento, ¿no? De la misma manera, cuando nosotros nos encontramos con Cristo, nuestras vidas cambian. Nuestras vidas que eran de muerte cambian a vida, ¿sí? Nuestros días oscuros se transforman en días de luz, en día de vida. Y es el testimonio, ¿no?, que dice que somos salvos por la gracia. Y debemos nosotros también, por esa gracia, debemos predicar el Evangelio de Dios, debemos anunciar las buenas noticias en nuestro camino diario. Y bueno, Pablo es una de las personas que evangelizó literalmente hasta lo último de la tierra, de ese mundo conocido en su momento, lo hace Pablo. El día de hoy es un buen día para evangelizar. El día de hoy es un buen día para invitar allí a tu amigo, a tu vecino, a tus parientes en oración, ¿sí?, para que pueda llegar a la casa de Dios. Siempre es bueno tener allí algún folleto, ¿no?, algún volante. En nuestra iglesia tenemos, todas las iglesias suelen tener con una palabra de la Biblia, tenerlo siempre a mano, hacer una invitación por WhatsApp, por las redes, personalmente, en oración. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios siga. Y yo sé que muchos de ustedes tienen un montón de testimonios. Van a decir: sí, es verdad, antes yo estaba en muerte, ahora tengo vida. Entonces, prediquemos al Cristo que da esa vida, que da la vida abundante y que es una vida eterna. Vamos a orar el día de hoy. Y Padre, te agradecemos por tu gran amor. Sabemos que tú eres nuestro gran Dios, que venció la muerte, que resucitó al tercer día y que hubo muchos testigos oculares que vieron esa resurrección histórica. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios grande, eres un Dios santo, todopoderoso. Te pido, Señor, que el día de hoy bendigas a mis hermanos
para que todos aquellos que se encontraron contigo, su vida fue cambiada, esa vida de muerte fue cambiado a vida, su familia, sus matrimonios, sus esposos, sus abuelos, ha sido cambiado. Y te pido, Señor, que tú seas dándole la fortaleza para que al abrir sus bocas también puedan evangelizar a otras personas y llevarles esa vida. Te doy muchas gracias y te pido tus bendiciones para que en este fin de semana sea la oportunidad perfecta para llevar tu palabra, invitando a otras familias para que puedan llegar a tu casa y para que puedan conocerte a ti y alabarte a ti y que sus vidas sean cambiadas. En el nombre de Jesús oramos agradecidos. Amén.